mundo digital ha permitido que sospechar de lo que es falso sea cada vez más difícil. Y el otro día yo le he estado robando a Cristian Cambronero, que estuvo en Interferencia de Radio UCR, conversando sobre este tema, la metáfora que él usaba del río contaminado, ¿verdad? De cómo se contamina el río y terminamos de pronto todos tomando agua contaminada. ¿Cuál es el daño de eso? Las decisiones que tomamos a partir de esa información, cómo la gente puede intentar golpes de Estado, puede querer separarse de un país a punta de desinformación. En el caso de Brasil, hay un asesor de estos, de apellido Serimedo, que llega a hacer un video que si usted lo ve, usted dice, claro, esta es información científica, explicando él por qué hubo un fraude con el tema electrónico, o sea, pero a un nivel que, ¿verdad?, cómo discernir lo que es cierto y lo que es falso. Y creo que esa es la gran diferencia. O sea, no existían antes estas herramientas que les permiten, además desde una computadora, es que ya ni siquiera hay que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Hacer un medio de comunicación que parece verdadero, pero que desinforma, hacer cientos, miles de trolls para dirigir a la opinión pública hacia una línea de pensamiento con base en desinformación y otro montón de ejemplos. Solo quería apuntar aquí con respecto al tema de la mano izquierda, que obviamente en un ejercicio periodístico que corresponde también contactamos al señor Remy Osman Mukondo para preguntarle qué servicios de mano izquierda fue los que dio usted. Y a mí me da la impresión, esto es una interpretación mía, de que fue un gran error de él o de alguien haberlo puesto, definitivamente, porque el señor nunca nos quiso contestar qué servicios había dado, pero estuvo cuestionando mucho la calidad de pública o no del documento que está ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Ajá. Pero pásemelo para ver, pero ¿quién dice que eso es público? Le digo, don Remy, independientemente de que sea público o no, que sí lo es, esto es de interés público, lo vamos a publicar, queremos saber, ¿verdad? Y nada más digo esto a que este señor Alberto Vargas, conocido porque se autorreconoce como haber sido el troll Piero Calandrelli, nos dice también como parte de esta investigación que un video que el ministro de Hacienda dice haber usado como base para una denuncia contra el empresario Leonel Baruch, este señor Piero Calandrelli, entre comillas, nos dice, yo lo inventé, yo lo hice y lo hice con Remy Osman, que es este señor que dice en su informe de labores haber dado servicios de mano izquierda. Esto era, digamos, infaltable en la narración de los hechos, Ernesto, porque establece esta conexión entre lo que en términos políticos se conoce como la mano izquierda y la concreción de un hecho que deriva de un tipo que tiene muy mala credibilidad, pero que unido con otros elementos informativos de la investigación, establece cómo se puede llegar a torcer la verdad, degradar el tema de la administración tributaria incluso, y luego, que ahí viene el tema de lo que implica la acción política, y luego decir desde el partido oficialista, bueno, y ahí está muy bien, porque un TikTok no puede ser la base de una investigación si muchas cosas se dan a conocer así, con una información, digamos, confidencial o anónima, pero resulta ser que todo está montado para dar una impresión y generar un efecto y terminar siendo lo que ha sido el caso de la investigación de la inexistente o supuesta defraudación fiscal vía TikTok, Ernesto. Sí, este es el tema central de este nuevo momento político que vive, no Costa Rica, que vive la humanidad. La imposibilidad de discernir la verdad de la mentira, o la dificultad, no imposibilidad, porque la verdad que es posible discernir con los métodos adecuados la verdad de la mentira, pero hay una enorme facilidad para manipular los hechos de manera masiva. Este caso de este TikTok, en donde este señor Piero Calandrelli, conocido en el medio de los troles como Piero Calandrelli, Alberto Vargas, él confiesa haber inventado de principio a fin haber fabulado junto con Remy Osman toda esta acusación contra el empresario Leonel Baruch. Aquí lo grave es que Hacienda
tome un TikTok como una prueba contable, como una prueba admisible desde el punto de vista fáctico, para iniciar una investigación del tamaño de la que el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, inició. Entonces, el tema, son dos temas separados, pero concurrentes. Por un lado, alguien que se inventa un TikTok, es decir, una fábula, una ficción, un elemento usualmente usado para bromas y para comentarios y entretenimiento. jocosos. Y por otro lado, un funcionario de altísimo nivel que toma eso como una verdad fáctica e inicia un proceso legal, tomándolo, equiparándolo a un informe técnico, contable, documental, etcétera. Entonces, son dos fenómenos concurrentes. Yo quisiera también aportar aquí un elemento para que la gente pueda dimensionar de lo que estamos hablando, y es la facilidad con que hoy estos asesores nos conocen en detalle a todos nosotros, porque expresamos nuestras opiniones en redes sociales, porque mostramos nuestros gustos y porque todas estas empresas, Facebook, hoy conocida como Meta, Twitter, Instagram, compilan, es decir, analizan todos estos gustos, todas estas opiniones y las ordenan y las venden a empresas que luego utilizan esas opiniones para saber básicamente qué es lo que la gente quiere. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos utilizan estos informes y dicen ya, no es lo que yo propongo, es lo que la gente quiere oír. Y eso es básicamente lo que Federico Cruz, asesor del presidente Rodrigo Chávez, fue a decir en un congreso de este tipo de asesores. Muchas gracias. Le dijimos a la gente lo que quería escuchar. Y lo que quería escuchar era esto. Entonces, nada más les muestro una escena. ¿Qué es lo primero que todos nosotros vemos al comenzar el día? Lo primero que vemos cuando la mayoría de nosotros, no estoy hablando del 100%, pero estoy hablando de un 90 y muy largo por ciento. Lo primero que vemos cuando comienza el día es el celular. Estiramos la mano desde la almohada en donde estamos durmiendo y tomamos el celular para apagar el despertador, para apagar la alarma, y lo primero que vemos son mensajes que nos entran directo a la retina. Y ahí nos están engañando y nos están mintiendo y lo estamos creyendo. En esto, qué triste, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, y yo te agradezco profundamente esta reflexión de cierre. Hulda, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias por la invitación. Nada más en 2 segundos decirle a la gente que de verdad tomen en cuenta siempre qué están consumiendo, busquen las fuentes originales, revisen autores. Es importante, es importante ver qué le metemos a nuestra cabeza. Yo solo quiero decir que no todo lo que está en las plataformas digitales es mentira, pero sí hay que aprender a saber cuál es lo que está haciendo mentira. El problema es la complejidad que hay. Discernir eso. Y esa es una tarea en la que, y agradezco profundamente a don Luis Karcheri su mensaje que nos ha enviado en la plataforma. Esa es una tarea que hace válido el ejercicio del periodismo libre e independiente, apegado a cánones éticos, y por eso la investigación del lado B de CROI y de interferencia de UCR, de la que nos apropiamos, es tan valiosa y por eso es tan importante defender el periodismo independiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hablando claro.